¿Alguna vez has sentido que hay dimensiones de tu fe que aún no has explorado? ¿Que existe una estatura que Dios diseñó para ti, pero que aún parece lejana? No fuimos llamados a ser niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Fuimos llamados a la unidad, al conocimiento pleno y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bienvenido al diplomado Desarrollo de Madurez Espiritual. Un viaje de transformación profunda dividido en 4 etapas cruciales. Prepara tu corazón. Es hora de echar raíces firmes, de ser edificado sobre la roca y de caminar en el Espíritu. Diplomado de Madurez Espiritual. Edificadores. Porque el reino de Dios no busca solo seguidores, busca hacedores. Y con ustedes es andar en el espíritu, fundamento de vida y crecimiento. Cuando vi este tema, me puse a reír y dije, está un poquito complicado. ¿Complicado por qué? Porque en muchas ocasiones, cuando nosotros somos confrontados por la palabra, creo que usted sabe muy bien, no nos gusta a veces ser confrontados por la palabra, pero es necesario para poder tener un crecimiento. El tema que voy a compartir es andar en el espíritu, fundamento de vida y crecimiento, basado en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y dice de esta manera: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pregunto yo a los que estamos aquí conectados, cuando la palabra dice andad, ¿le está diciendo a usted quiere ir o no quiere ir? Hermana Cel, Que vaya, que lo haga. cuando usted recibe una instrucción de su jefe, de su maestro, le dice, necesito que para el día de mañana me traiga esto. No le está preguntando, Sí, mire, ¿y usted tiene la quiere. disposición o usted tiene la voluntad de hacerlo? Entonces, entendemos que la palabra nos da algunas instrucciones claras, precisas, para nosotros ponerlas en práctica. Dice, digo pues, andad. Está dando una instrucción, una orden. Entonces, ¿por qué será que necesitamos andar en el Espíritu para poder tener crecimiento en nuestra vida? Esta carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo con el propósito de corregir un problemita que estaba dándose en la iglesia. Y era que esta gente se estaba desviando de la doctrina y lo que quería era enfatizar la libertad que se tiene en Cristo. Esa es la verdadera libertad, no aquella libertad de la que nos hablan los adolescentes: no se mete en mi vida, no se meta en mis decisiones porque yo tengo decisión propia. Esa no es libertad verdadera. A veces puede ser esclavitud de vicios, a veces puede ser esclavitud del sistema del mundo. Entonces el apóstol Pablo les habla a los Gálatas y les dice, digo pues, como haciendo referencia a otra escritura. Él les está exhortando a vivir por el Espíritu y no bajo la ley. Entonces, una persona debe tener poder libre para tener crecimiento porque no está sujeta a un yugo de esclavitud. Necesita tener la libertad de Cristo para poder tener crecimiento. A veces decimos, no, es que no voy a la iglesia y usted es testigo, como a veces incluso su familia no convertida le dice, ¿y qué tanto haces en la iglesia? Sos esclava de los hermanos, de los pastores, y ahí salen los pastores a relucir y a lo mejor ellos ni cuentas se dan de todo eso. Usted y yo somos testigos cómo a veces la gente inconversa juzga que el hecho de que sirvamos al Señor de una forma voluntaria y no por obligación, por amor al Señor, sirvamos unos a otros, ellos, los del mundo, lo consideran como algo esclavo. Más, sin embargo, la Escritura nos enseña que para poder ser libres debemos servirle y andar en el Espíritu para que podamos experimentar esa verdadera libertad.
Ya no vivo yo, dice la Escritura, mas Cristo vive en mí. Entonces, una persona libre puede tener crecimiento porque no está sujeta a los rudimentos del mundo, a un yugo de esclavitud. Ahora preguntémonos, todos los que estamos participando, ¿estoy viviendo en la libertad que Cristo ofrece? Preguntémonos nosotros sin responder en el chat, sin levantar la mano. Yo, Angélica Osorio, ¿estoy viviendo en la libertad que Cristo me ofrece? ¿O estoy viviendo bajo los rudimentos de este mundo, de este sistema? Porque algunos dicen, no, es que nosotros no nos podemos aislar, estamos en el mundo, es cierto, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, nuestras prácticas deben estar alineadas con el reino al cual nosotros representamos. Por eso es que no encajamos con los carnales, con aquellos que dicen, no, si bailar no es malo, si hacer esto no es pecado, si el pecado es hacer la regazón o que los demás se den cuenta. ¿Y el Espíritu Santo a dónde lo dejamos? Preguntémonos, ¿estoy yo permitiendo que el Espíritu guíe mis decisiones diarias o me estoy dejando guiar por lo que otros dicen, por lo que mis amigos me dicen, por lo que la mayoría hace? Hay ocasiones en que la mayoría, las decisiones que tomamos nosotros es por lo que la mayoría hace, cuando nosotros debemos ser guiados por el Espíritu. Si bien es cierto, el tema es andar en el Espíritu, pero es algo bien importante que quiero que compartir también con ustedes ahora. Existe una lucha. ¿Por qué es fundamento de vida y crecimiento andar en el Espíritu? Porque hay una lucha interna que todos los días nosotros libramos, todos los días nosotros batallamos. La carne, el Espíritu está en oposición a la carne. El Espíritu, lo que en nosotros está santificado, pero la carne es nuestra naturaleza pecaminosa. Y aquí dice el apóstol Pablo, digo pues, lo que está haciendo referencia es o está mostrando que lo que va a decir está alineado con esos versículos anteriores, con el versículo 13. ¿Y qué dice el versículo 13 de Gálatas? Porque vosotros, primos, dice aquí, vosotros mundanos, está hablando a los hermanos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hay un llamamiento de parte de Dios para que no estemos esclavizados. Hay un llamamiento de Dios para que seamos libres en Él. Solamente dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Ahora veamos, ¿qué nos motiva a servir? Me cae bien la hermana que tengo a la par. Podría decir usted, quizás, ¿qué nos motiva a servir a nosotros? Hermano Alexander Leiva, ¿qué le motiva a servir a usted? ¿Será acaso solamente cumplir con los fundamentos, cumplir con los lineamientos que le dio su líder, su cobertura? Hola, 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 bendiciones. amén. Fíjese que a mí netamente agradecimiento a Dios. Ok. No se puede pagar la multiforme gracia que Él ha tenido para mi vida, para mi familia, pero es una expresión de gratitud para Él. Ok. Entonces, está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas, a esos Gálatas, fíjese, y me daba risa a mí cuando yo leía, cuando le llama Gálatas insensatos. Puede imaginarse. Para mí, una persona insensata y algunas expresiones que se escuchan en las redes es los que no tienen sesos, pero tiene sentido esa definición, aunque no es bíblica. Una persona insensata es aquella que desprecia la sabiduría. Hermana, entonces andar en el Espíritu y ser guiado por el Espíritu es lo mismo. No. ¿Por qué le digo? Porque fíjese que en la iglesia nosotros venimos a congregarnos porque queremos ser edificados, porque sabemos que Dios va a hablarnos a través de los pastores y
andamos en el espíritu, es decir, tomamos la decisión de venir a la iglesia, a congregarnos y no nos vamos para otra parte. Entonces, no nos dejamos guiar por la carne, andamos en el espíritu, venimos aquí a la iglesia, pero ¿qué pasa si yo me quedo comiendo ahí en la cafetería? Estoy despreciando la sabiduría de Dios, lo que Dios me va a impartir a través de sus siervos. Y esa es una persona insensata y eso es lo que, por supuesto que esto se lo dijo Pablo a los Gálatas. Yo no le estoy diciendo edificadores. La insensatez es alguien que desprecia la sabiduría, que rechaza a Dios y sus enseñanzas y actúa sin cautela, sin prudencia. Le dice, digo pues, muestra lo que va a decir, que está en línea con que nosotros hemos sido llamados a libertad, hemos sido llamados a ser libres, a que esta oposición que existe entre la carne y el espíritu, y aquí no se está refiriendo al espíritu de Espíritu Santo, sino a aquella que ha sido redimida y aquella que ha sido santificada. Bien, ¿qué significa entonces andar en el espíritu? Significa andar como una nueva criatura. Yo no puedo actuar, por ejemplo, si me gustaba pelear. No es que me gustara, sino que tenía la mentalidad, yo no me voy a dejar de nadie. No puedo tener esa misma mentalidad ahora. A veces tengo que callar y por eso dice la Biblia que aquel que calla es contado por sabio. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, porque es prudente, porque deja pasar por alto la ofensa y por eso le es honra al hombre. Pero ¿qué significa andar en el Espíritu? Andar como esa nueva criatura que ha sido redimida, sin seguir las inclinaciones de la carne. No, hermana, fíjense que yo no tengo ninguna inclinación hacia la carne. Mis pensamientos son de continuo y de continuo hacer el bien. Mentirosos. Todos tenemos luchas diarias. Por ejemplo, hoy en la mañana nos costó levantarnos. No sé si a usted, a mí me pasa a veces, casi que me quedo dormida, postrada, hincada o leyendo. Yo no tengo sueño, pero empiezo a leer la Biblia y me da sueño. A usted seguramente no le pasa. ¿Cómo lo hacíamos antes nosotros de nuestra conversión? No podemos seguir actuando de la misma manera. Entonces, andar en el Espíritu es andar como una nueva criatura en Cristo. Y algunas personas confunden ese término. Yo me fijo a veces, la hermana Bárbara empieza a hacerles un mensajito, hermano, está cordialmente invitado para participar en esto y se echa la gran pensada, no con inteligencia artificial. Ella piensa y dice y redacta un mensaje muy bonito y espera que usted le conteste sí o no. ¿Y qué contesta usted? Amén. Eso no es andar en el espíritu. Eso es no escuchar lo que se le está preguntando. Eso es no escuchar y no leer el mensaje. Porque le están preguntando, ¿va a participar usted sí o no? O confírmenos, amén. ¿Qué es eso? Pues amén es así sea. Pues sí, pero está confirmando de que sí va a ir o no va a ir. Entonces a veces nos gozamos porque a veces no aprendemos a escuchar los mensajes y lo mismo nos sucede con la escritura. Esto resulta contrario de no andar en el espíritu cuando nosotros a la lucha que vemos en Romanos capítulo 7, cuando el apóstol Pablo decía, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Cuando yo soy guiado por la carne, hay cosas que yo no quisiera hacerlas, pero las hago, dice el apóstol Pablo. Pero ser guiado por el Espíritu es caminar, es andar como una nueva criatura. Ya esto se contrapone al nuevo, el hombre nuevo al viejo, sino el hombre apoyado en sus propias fuerzas. Por sí misma, por sí mismo, yo no puedo hacer nada. Yo necesito la fuerza del Señor, que el Señor me fortalezca para poder llevar a cabo cualquier obra. Yo no puedo jactarme de decir, no, yo en mis fuerzas seguí adelante. Yo quiero contarles, bueno, algunos saben, hay unas ataduras que yo tengo, por ejemplo, el café. A mí me cuesta dejarlo y he tenido muchas intenciones en querer dejarlo y
y he vuelto a caer, se lo confieso. Como estamos en momentos de hablar de libertad y somos libres en Cristo, he caído en muchas ocasiones. Yo me imagino que hay ataduras en nuestra vida que parecen ser inofensivas. No, pero si mi café no le hace daño a nadie. No, pero si mi pecado no le hace daño a nadie. Pedimos perdón, nos libera el Señor y volvemos a caer. Pedimos perdón, volvemos a caer y así pareciera ser que es un círculo. Por eso el apóstol Pablo nos habla y nos hace mención que es necesario ser guiado por el Espíritu. Andar y ser guiado no es lo mismo. Puse un ejemplo aquí. Hay un departamento de El Salvador que yo no conozco y es Morazán. Y yo puedo ir a Morazán y decir, bueno, primero no tengo ni idea por qué lado irme, no sé si por Sensunte, no tengo ni idea. Pero se puede imaginar que yo me la llevo de valiente y digo, no, si yo he andado en lugares peores, me voy a ir a meter. Yo puedo andar en Morazán o cerca de la frontera de Morazán, pero ando perdida. Yo puedo andar en el espíritu, puedo estar en la iglesia, puedo estar en los atrios de la iglesia, pero no me edifico, no soy guiado por el espíritu. Hay una diferencia entre eso. Yo le poní en el material, yo puedo ser guiado únicamente por un mapa en nuestros tiempos, por Waze, por Google Maps, por cualquiera que me pueda decir, usted tiene que tomar esta calle y poder llegar. No es lo mismo estar en un lugar, pero estar también desubicado. Entonces es necesario también ser guiados por el Espíritu. Por eso el versículo 18, Pablo añade, pero si sois guiados, si sois dirigidos, si sois ubicados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley no tendría que hacer nada ahí donde el fruto de la obra de Cristo se vivifica. Cuando yo me dejo guiar por el Espíritu, no tiene manifestación la ley. Cuando usted, por ejemplo, respeta un semáforo en rojo, el viceministerio de Transporte no le va a dar un premio por excelente conductor. No, usted ya conoce la ley y es libre de cualquier infracción. A eso se está refiriendo, que la obra de Cristo lo que hace es vivificar plenamente en la vida del creyente para la operación del Espíritu Santo. Ahora bien, este pasaje nos habla acerca de las obras del carne. Es decir, el trabajo que la carne tiene que llevar a cabo. Habla de obras, también nos habla de fruto. Y aquí nos habla de 15, pero dice también al final, y cosas semejantes a estas. Hermana, pero fíjese que la obra de mi carne no está ahí. Ahí dice, cosas semejantes a estas. Como diciendo, la lista todavía sigue, no ha terminado. Y están agrupadas de 5 maneras. Los pecados morales, la inmoralidad sexual, la impureza y la lascivia. El adulterio no está incluido en los manuscritos originales, sino que es una añadidura del copista. También nos habla del grupo de pecados contra Dios, idolatría y brujería, que son los que sustituyen el culto a Dios por el de una figura. Y eso lo encontramos desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Moisés tardó en bajar del monte. Los pecados contra Dios, ya los mencionamos, los tipos de animosidad, es decir, que dependen del ánimo de la persona. Yo no le puedo decir a mi compañera, usted odia a fulano de tal. No. Ella por sí mismo, por su estado de ánimo, por su misma condición, decide odiar o amar a una persona. También está la discordia, los celos, los arrebatos de ira. Mire, cuando yo leía todo esto, decía yo, no, yo, gracias a Dios, no tengo celos. Cuando encontré que los celos es un espíritu, y si lo podemos decir o hablar en guerra espiritual, que es un demonio, los celos, yo me preocupé, porque a veces a lo mejor no podemos sentir celos
de una persona, de alguien que nos atraiga, sino que a veces puede ser celo porque a aquella le dieron ese reconocimiento y a mí no. Y si nosotros nos examinamos, debemos evaluar, por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando hay un matrimonio, si los hijos se acercan más a la mamá y no al papá, eso puede generar celos y contiendas entre la familia. Puede generar celos entre compañeros, pueden haber celos de diversas formas. Arrebatos de ira, esto refiriéndose a explosiones. ¿Cómo nosotros actuamos? Y yo me preguntaba, ¿cómo actuamos? Por ejemplo, si alguien me despierta a mí, yo quiero conciliar el sueño y de repente me suena o me tiraron algo o me despertaron e interrumpieron mi sueño. ¿Será acaso que me voy a acercar con amor? Hey, gracias por despertarme, me interrumpieron el sueño. ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Cómo explotamos? ¿Cómo brota el mal humor? Y frecuentemente en quienes carecen de dominio propio y a los que están expuestos es que surgen estas acciones de explosión de mal humor. Otro grupo, los tipos de separatismos, aquello que busca dividir, separar. Por ejemplo, la ambición, el egoísmo, las disensiones, el partidismo y la envidia. El egoísmo, no, esto es mío y no tengo por qué compartirlo, o sea, a mí me cuesta. En el Señor, y nos vamos a dar cuenta que el Señor nos va transformando y va cambiando a veces esa mentalidad egoísta. Si todavía no lo ha hecho, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer con nosotros porque Él nos ha enseñado en su multiforme gracia que también nosotros podemos tener o debemos ser semejantes a Él. Y el quinto grupo contiene los vicios de borracheras y orgías. Estas son las obras. ¿Por qué estamos viendo las obras de la carne? Porque nos está diciendo la Escritura en el versículo 16, digo pues, andad. Y cuando nos dice andad, nos está dando una orden, porque quiere decir que entre nosotros hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y necesitamos caminar, necesitamos salir de ese momento, de ese lugar y de identificar estas obras de la carne para poder nosotros caminar, andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. ¿A quién no le gustaría ser guiado por el Espíritu? Creo que muchos de nosotros en ocasiones hemos a veces escuchado la dirección de Dios. Dios nos da una orden y nos dice algo y de repente escuchamos que esa persona testifica y dice, gracias a la acción de fulano de tal o la bendición que esa persona me dio, yo pude resolver esto y esto. Usted no lo sabía, pero lo que pasó fue que fue sensible a la voz de Dios y pudo ser guiado por el Espíritu de Dios para poder bendecir a otra persona. Como hijos, como padres, a veces sé que en muchas ocasiones lo que hacen es, voy a hacer esto para que puedan mis hijos hacer lo otro. Una serie de cosas que puedan suceder y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que podamos ser guiados por el Espíritu. El versículo 21 nos dice algo que me llamó la atención, es que nos lanza una advertencia. ¿Por qué una advertencia? Porque dice lo que practica tales cosas. Una persona que practica constantemente un deporte va a tener resultados. De la misma manera, una persona que practica las obras de la carne va a tener resultados, va a prevalecer. Y como lo que más alimenta a través de sus ojos, a través de sus oídos, a través de todo lo que habla, entonces va a prevalecer más las obras de la carne que las obras del espíritu. Los que practican tales cosas, dice, no habla como que algo fuera pasajero, como que algo ya va a terminar. No, habla de un hábito, de un vicio. La práctica continua de las obras de la carne lo que está haciendo es revelar profundas actitudes de rebeldía contra Dios. Mire, a mí eso me dolió. De verdad se lo digo, a mí me dolió. Yo le preguntaba, ¿qué cosas estoy haciendo constantemente
que lo que estoy haciendo o lo que estoy mostrando son actitudes de rebeldía contra Dios. La Biblia me dice que debo orar sin cesar, pero yo me acuesto bien galán porque estoy cansada. Estoy mostrando actitudes de rebeldía contra Dios. La Biblia me enseña a mí que yo debo no dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre, pero este domingo tenemos una actividad familiar y nos vamos a ir para Morazán y entonces es mi oportunidad para conocer Morazán. No, debemos nosotros identificar qué prácticas, qué cosas nos están alejando o están revelando actitudes de rebeldía contra Dios. ¿Sabe que otra de las cosas que nosotros podemos estar cometiendo, y yo la identifiqué el día de ayer, cuando nosotros hablamos de una persona, en el caso de en nuestro trabajo, cuando nosotros hablamos de un familiar de nuestro patrono, el código de trabajo dice que ese es un motivo de despido porque le ha faltado el respeto a su autoridad. Y nosotros a veces tenemos quizás la costumbre de juzgar, no, es que la esposa de no sé quién, que el hijo de no sé quién, y empezamos a juzgar, y las mismas leyes terrenales nos establecen que esa práctica continua de obras de la carne está revelando una actitud de rebeldía, no solamente contra Dios, sino contra las leyes terrenales, que son incompatibles con el rey. Pero nosotros pertenecemos a edificadores. ¡Qué bendición! Qué bueno es el Señor porque nos permite cada día aprender de su palabra. Créanme, a mí me preocupó este pasaje. ¿Qué cosas estoy practicando, Señor? Y de verdad que empezó a redarguirme el Señor. La práctica continua de esas obras de la carne me está revelando que yo soy rebelde contra la voluntad de Dios. Dios me ha dicho que debo de hacer esto y yo no lo voy a hacer porque yo creo que soy suficiente. Eso no está bien. Es un llamado también a examinar nuestra vida interior para ver si estamos en la fe o no estamos. No, hermana, pero estamos en la iglesia. Qué bueno. Aquí nos está preguntando si estamos en la fe o no. Hermano Ezequiel, ayude. Segunda carta a los Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Que es una persona reprobada, que no está apta para poder seguir a un grado inmediato superior. Mire, es preocupante cómo nos enseña la Escritura. Examinaos a vosotros mismos. Ustedes no vayan a preguntarle a otra gente si califican o no. No, pregúntense ustedes mismos. Preguntémonos nosotros mismos. Si estamos en la fe, probémonos a nosotros mismos y todavía lo hace como interrogación. ¿O no os conocéis vosotros mismos? ¿Me conozco yo o me desconozco? A veces cómo actúo llevado por la ira, por el enojo, porque soy muy presta para dar un juicio y creo que las cosas así son porque así determiné yo. Esto es preocupante. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Sabe usted, está seguro que Jesús está en usted? Es un tema un poquito complicadito, pero por eso requiere un poquito de madurez y de crecimiento, porque necesitamos preguntarnos eso. No que la gente se dé cuenta, sino que nosotros nos preguntemos. A menos dice que estéis reprobados, que no estés en la lista de los que van a participar y van a recibir su diploma. De lo contrario, usted sí es candidato si se ha conectado durante 10 semanas consecutivas. Mejor démosle ese sentido del discipulado y no de nuestra vida personal. Bien, ¿qué áreas de mi vida aún reflejan obras de la carne? Tendría que haber alguna área, hermana Celia, que ya no refleje las obras de la carne. ¿O cree usted que todavía de repente nos brota ahí algo? Hermana Celia.
No, hermana, en esa área tenemos que reflejar las obras de Cristo. ¿Cómo voy a...? Entonces estoy contradiciendo que sigo a Cristo, ¿verdad? Si yo no Ok. me comporto como debo de ser, como Él nos manda, como hijos de Él, tenemos que reflejar el amor y todo, que es referente, que Él nos ordena seguir, ¿verdad? Como decía, el nuevo cambio. Entonces, no he tenido ningún cambio, no he sido transformada. Ok, ok. Yo sé que estoy hablando con personas maduras, con personas que han entendido que el hecho de rendirnos al Señor, y ya vamos a ver más adelante qué tenemos que hacer para poder andar en el Espíritu como fundamento de vida y crecimiento. Pero si hay áreas de mi vida que aún reflejan las obras de la carne, es muy probable, porque no somos perfectos, porque la iglesia está llena de pecadores, porque la iglesia está llena de personas que necesitan reconocer todos los días que le fallan al Señor, que necesitan un cambio. Pero aquella que se siente así como con alas y que se llama Angélica, que como quiera usted mencionarlo, aquella persona que se siente que ya nadie puede estar a su nivel porque nadie puede hacer las cosas como usted, entonces sí estamos en un grave problema. Porque entonces eso se llama autojusticia y creer de que somos más buenos que Dios. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Qué áreas de mi vida aún reflejan las obras de la carne? Probablemente soy muy contestona, no me puedo quedar callada, no puedo aprender a escuchar a las personas, sino que de una forma precipitada emito un juicio. Puede ser. Puede ser que también no escuche o menosprecie la enseñanza de uno de los pastores porque no me simpatiza o porque habla muy rápido. Estoy menospreciando la enseñanza, estoy menospreciando la sabiduría que Dios ha puesto en esa persona y estoy actuando sin cautela. Voy a continuar. El fruto es la consecuencia de estar en Cristo. Lo que decía la hermana Celia es, pues tiene que tener evidencia que realmente ha nacido de nuevo, ¿verdad? En pocas palabras, la hermana Celia nos estaba diciendo, y eso es cierto. Cuando yo estoy con una persona platicando constantemente, los pensamientos que ella tiene a lo mejor van a influenciarme a mí. Voy a hablar como esa persona habla, voy a tener esos pensamientos, esa ideología. Y lo mismo sucede cuando yo estoy en Cristo. Cuando yo busco a Dios, cuando yo dejo morir mi carne y este día voy a decir, voy a ayunar porque necesito hacer morir las obras de la carne, necesito decirle, Señor, es cierto, me encanta la comida, pero este día quiero consagrártelo para buscar tu rostro y en el momento que voy a tomar mis alimentos, mejor voy a buscar tu dirección. El ayuno no es para torcerle el brazo, sino para mejorar nuestra relación con Dios. Entonces el fruto es la consecuencia de estar en Cristo. Y Juan capítulo 11 nos habla de eso y dice, permaneced en mí. ¿En quién debemos permanecer? ¿En la televisión? No. Permanecer en el Señor y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. ¿Qué hace? Lleva mucho fruto, no tiene obras de la carne. Si permanece en Cristo, lleva mucho fruto. ¿Por qué a veces hablamos malas expresiones? ¿Por qué a veces decimos cosas equivocadas de acuerdo a con relación a la escritura? Porque lo que menos hacemos es leer la palabra. Y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí. A veces por eso validamos los argumentos de otros en lugar de pensar o de ver lo que nos dice la palabra. Las obras de la carne son muchas, al ser efecto de nuestro extravío por multitud de caminos. Mira, esta versión, a mí me cuesta a veces en otra versión, yo normalmente uso la 1960, pero me gustó la definición de esta. Dice, todos nosotros hemos extraviado como ovejas. La 1960 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
Cada cual se apartó por su camino. Aquí dice, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. No es cierto que a veces nos metemos en problemas porque dejamos el camino de Dios para hacer lo que nuestra experiencia, lo que nuestros años nos han enseñado. No, es que por la experiencia que tengo, este y este va a ser el funcionamiento o esto va a ser la forma de proceder. Las obras de la carne son muchas por el efecto de nuestro extravío, por la multitud de nuestros caminos, por las experiencias de otros. A veces no confiamos en las personas. Y esto nos enseña que hay multitud de caminos, por eso las obras de la carne son muchas. Ya casi finalizo. El fruto es uno solo. Las obras de la carne son muchas por la multitud de caminos, como decía, como un racimo de disposiciones que brotan y se desarrollan al nivel. Por eso necesitamos andar en el Espíritu, para tener ese fundamento de crecimiento y de vida en nosotros. Al crecer el amor, crece también el gozo, la paz. Por eso Pedro decía, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, amor fraternal, al amor fraternal, fe. Y hacen una mención, pareciera ser que es un ingrediente. Necesitamos ese fruto como un racimo de disposiciones que se desarrollen al nivel. Es decir, que como efecto cascada, un fruto, como por ejemplo el amor, nos lleve a nosotros a poder crecer también en gozo. Si amamos a las personas, nos va a parecer gracioso lo que puedan estar diciendo, pero si nos cae mal, todo lo que diga o haga esa persona, lo vamos a aborrecer. Entonces necesitamos actuar y dejar que el fruto trabaje en nosotros. Aquí no hay obra de la carne, sino actuación de nuestro espíritu, de dejarnos vencer por el espíritu, ese espíritu que ha sido regenerado e impulsado por el Espíritu Santo. Esta especie de racimo, que es el fruto del Espíritu, también tiene 3 virtudes. Esas 3 virtudes en dimensión hacia Dios, el amor, gozo, paz, en relación a nuestro prójimo, que es longanimidad, y longanimidad es largura de ánimo, es la paciencia que se ejercita. Miren, los seres humanos somos, y usted mejor que nadie debe saber, hay ocasiones en las cuales usted amanece y muy tolerante, pero de repente todo lo que diga la persona que está a la par suya o cerca de usted le ofende. ¿Por qué es así? Nuestro carácter, somos seres humanos, somos variables. Le hace algo uno de sus hijos y le caen mal sus actitudes, y aquel amor que decía tener un día antes, este día se convierte en enojo contra esa persona. ¿Por qué cambiamos así nosotros? Porque no somos guiados, porque no andamos en el Espíritu. Entonces nos dicen que estas 3 virtudes con relación a nuestro prójimo, longanimidad, benignidad y bondad, están con relación a nuestro prójimo. Pero también hay 3 virtudes que dicen especial relación hacia sí mismo. Por ejemplo, la fe habla de lo que yo le creo a Dios. No habla de lo que otros creen. Venga, pastor, venga a orar para que yo tenga fe. Por más oraciones que haga el pastor. No puede. No puede porque es una decisión mía. Es una virtud que dice especial relación hacia sí mismo. Tiene sentido de fidelidad. Una persona es digna de crédito y de fiar. Mansedumbre no se relaciona con la debilidad, porque algunas personas dicen o confunden la mansedumbre con debilidad. Se manifiesta especialmente en la disposición a ceder de los propios derechos por amor a los demás. ¿Cuántas mamás hay en este lugar? Y estoy segura que prefieren dejar de comer ellos por darle de comer a sus hijos. ¿Cuántos papás se han esforzado, que están en este lugar, en este momento, a través de este dispositivo, y se han esforzado y han trabajado adicional porque a sus hijos no les falte lo que a ustedes les ha faltado? Es una cualidad por excelencia, esa mansedumbre de ceder de los propios derechos por amor a los demás. Y finalmente,
La templanza, aquella persona que tiene firmeza, que es tenso, que no se quebranta, que no es variable por las circunstancias. Finaliza el apóstol Pablo y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Contra cuáles? Contra el fruto, contra ese fruto que está agrupado con relación a Dios, con relación a las personas y con relación a mí. Como si tratara de decir, quien tiene este fruto del Espíritu tiene la verdadera libertad. ¿Tenemos libertad en Cristo? Nos dice en la Escritura. Dice que si tenemos ese fruto, tenemos la verdadera libertad y no necesita ninguna ley. Va a ser aprobado. Y qué bonito es cuando algo nosotros nos dice, le aprobaron tal cosa, le aprobaron esto, le aprobaron estas solicitudes. Es alegría para nosotros. La función de la ley es restringir, poner límites, mientras que el fruto surge incontenible de la misma acción del Espíritu Santo y se desborda desde el puro amor que el Señor tiene con nosotros, cumpliendo de sobra y rebasando todas las obligaciones que la ley puede imponer. Cuando nosotros estamos libres en Cristo, no hay ley que prevalezca contra nosotros, porque tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que Dios está actuando en favor nuestro. Ya casi finalizo. Las 3 crucifixiones que debemos tener nosotros como creyentes. Si queremos andar en el Espíritu, tenemos que sacrificar algo. Tenemos que crucificar algo. Y dice Gálatas 2:20, lo encontramos siempre en Gálatas, y dice que es necesario tener 3 crucifixiones para que seamos genuinos creyentes. Número 1, en relación con el Señor, y dice, con Cristo que estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces, la primera crucifixión para poder andar en el Espíritu es con relación al Señor. Crucifixión con Cristo borra nuestro ego. Ya no vivo yo. Estoy eliminando mi ego. Estoy diciendo, yo no soy suficiente y yo necesito la gracia de Dios para poder hacer las cosas. Yo no puedo, Señor, con esto. Mi ego lo estoy haciendo a un lado. Lo más íntimo del hombre, viejo, autosuficiente y egocéntrico. Aquí no son las características de alguien, sino está refiriéndose al viejo hombre, que es autosuficiente. Si no, preguntémonos, ¿cómo costó que nosotros llegáramos al Señor? Cuando yo escuchaba, tenía unos 13, 14 años hace poquito, escuchaba que decía la gente, Cristo va a venir. Cristo, ¿y cuándo va a venir Cristo? Decía yo, eso es mentira que la gente dice para poder asustarlo. Eso era mi pensamiento. La vieja Mary, la vieja naturaleza, autosuficiente y egocéntrica, para vivir la vida de Cristo y para que Cristo viva plenamente en nosotros, necesitamos crucificarnos en el Señor. Necesitamos dejar a un lado nuestro ego, nuestra autosuficiencia y buscar al Señor. Número 2, en relación consigo mismo. Dice el versículo 24, siempre de Gálatas, pero los que son de Cristo, ¿quiénes son de Cristo aquí? Todos. Los que son de Cristo han hecho una segunda crucifixión, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por la crucifixión de nuestra carne con sus pasiones y deseos, lo que estamos haciendo es borrando las referidas obras de la carne. Cuando yo las crucifico, esas carnes con las pasiones y los deseos, estoy diciendo, ya no puedo actuar conforme a la carne, tengo que actuar conforme al Espíritu. Y finalmente, con relación al mundo, porque a veces nos separamos de la carne, pero tenemos compromisos en el mundo. Y tener compromisos en el mundo pueden ser diversos. Hermano Ezequiel, deme un ejemplo de un compromiso con el mundo. Un compromiso puede ser el trabajo. Pero, ok, ¿alguien más? Hermano Neftalí, ¿cuál podría ser un compromiso con el mundo? Tratar de agradar bien a los demás, hermana. Correcto.
yo soy cristiana, pero mi compañera de trabajo no, entonces vamos a ir a un lugar donde no sea agradable a Dios porque tengo compromisos con mi amiga para quedar bien con ella. En relación con el mundo dice siempre en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando usted ya no lo busquen del mundo, ya no lo inviten a bailar, ya no lo inviten a tomar, alégrese porque quiere decir que usted ya está muerto para el mundo, ya no lo toman en cuenta, ya no lo van a buscar para tener compromisos con ellos, pero si lo siguen buscando, preocupémonos si me llaman a mí para a amenizar una fiesta. Quiere decir que entonces todavía ando en los deseos de mi carne. En la crucifixión con el mundo borramos de nuestra vida lo mundano. Y a la recíproca, el mundo nos borra como ajenos a su mentalidad. Eso lo encontramos en 1 Pedro 4. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis. A la gente le va a parecer extraño que usted en lugar de andar buscando boletos para ir a ver a un artista, prefiera estar a las 5 de la mañana el 1 de febrero porque sabe que Dios lo va a bendecir. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A la gente le va a parecer extraño. Dice la Biblia que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Por lo tanto, es importante que nosotros tomemos esa decisión. Toda crucifixión que nosotros hagamos, todo lo que nosotros le entreguemos al Señor para caminar, para andar y ser guiados por el Espíritu, nos va a llevar a una vida de crecimiento y de madurez espiritual. Toda crucifixión es borrón y cuenta nueva. Y lo tenemos en el ejemplo a través de Jesús. El término crucificaron, aquí perdónenme la tilde, me faltó, el término crucificaron significa ir dando muerte. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿y qué va a pasar con nosotros? Viviremos. No vamos a ser como el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, vamos a ser personas diligentes en entender que debemos caminar, debemos andar en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Finaliza siendo una exhortación como aplicación práctica de todo lo dicho. Si estamos viviendo por el Espíritu, también avancemos por el Espíritu. Andar significa avanzar conjuntamente. Ya no vamos a andar caminando solo nosotros. De hecho, no caminamos solos nosotros. Tenemos a alguien que nos guía y es su Espíritu Santo. Y el término andar significa como un término, como una formación militar, como aquellas personas que van por cuadrillas, con los que no solo se obtiene la unidad de pensamiento y de acción, sino que es así como se alcanza la victoria contra las divisiones que en la iglesia había ocasionado aquellos legalistas que estaban creando disensiones en la iglesia de Gálatas. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros es espiritual, es producido mediante la operación del Espíritu. Todo lo que tomamos la decisión de estar reunidos en este lugar es por la operación del Espíritu Santo. Estoy segura que cada uno de nosotros tiene luchas, dificultades, no somos personas perfectas, estamos en proceso de transformación y de poder ser semejantes a Cristo. Pero todo lo que nosotros hagamos, toda esa manifestación, ese paso que nosotros le demos al Señor para que Él pueda operar en nosotros y cambiar. Y ninguno de nosotros necesita decir, ay, que esta hermana sería necesita cambiar. No, tenemos un Espíritu Santo, dice la Escritura, que Él ha escrito las leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones y que ya no vamos a tener necesidad de que alguien nos diga que estamos actuando mal, porque es el Espíritu que mora en nosotros, que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Con esas cosas, con las cosas del Espíritu, no hay ley que pueda interponerse.
todo lo que nosotros hagamos espiritualmente es producido mediante la operación y el espacio que nosotros le estamos permitiendo al Espíritu Santo. Porque necesitamos llevar fruto, debemos permanecer en él. Gracias, hermanos, por haberme acompañado. Quiero pedirles de favor que podamos orar. Señor, te doy las gracias en esta noche, Señor. Gracias por haber permitido, Señor, que lo que tú nos has hablado, lo que hablaste a mi corazón, Señor, que necesita ser guiado, que necesita ser redimido por ti. Señor, sé que la operación de tu Espíritu Santo hará la labor de convencimiento en nosotros, hará la labor de operación en nuestras vidas. Y queremos pedirte, Señor, que no solamente andemos en el Espíritu, que prefiramos las cosas del Espíritu, sino que también podamos ser guiados, que todas las cosas que nosotros hagamos, Señor, siempre te preguntemos a ti. Sé que a veces nuestra experiencia, nuestra edad, nos hace creer que somos personas que no necesitamos el consejo de nadie. Pero, Señor, yo vengo a rendirme en esta hora a decirte, necesito la guía de tu Espíritu Santo. Necesito la guía y la gracia tuya, Señor, para poder hacer las cosas y para poder entender que mi vida debe ser guiada, debo andar en el Espíritu, Señor, para que las personas que están a mi alrededor, más que por mis palabras, puedan entender que soy hija tuya por las obras que realizo, Señor. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos. Sé que cada uno de ellos tiene luchas, tiene dificultades, Señor, y hay cosas que anhela en su corazón querer cambiar. Yo te quiero pedir que tu Espíritu Santo nos ayude a nosotros, Señor, a poder ser transformados, a ser testimonio fiel de que tú, Señor, cuando tomas algo, por complicado que parezca, Señor, eres capaz de transformar, eres capaz de cambiar. Prueba de ello, Señor, somos nosotros. Y cada uno de nuestra familia, Señor, es testigo de la obra que tú has hecho en nosotros, que estás haciendo y que vas a continuar haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, porque todos ellos son testimonio de lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque puedo ver que hay hombres y mujeres en este lugar necesitados de ti, Señor, haciendo a un lado su ego, haciendo a un lado, Señor, sus títulos probablemente, pero, Señor, se rinden delante de ti y te piden en esta hora que sean guiados por tu Espíritu Santo. Rendimos nuestra voluntad delante de ti y te pedimos, Señor, que puedas, Señor, siempre hablar a nuestras vidas, porque sé que tú nos has tomado en tus manos, Señor, y sé que tú has hecho con nosotros una obra grande. Te damos la gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.